Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y tiene que ver con el tema de los manuales tarifarios y cuál es su incidencia o no frente a los trabajadores de la salud. Y obviamente, pues quisimos hacer este video sobre todo para explicar algunos conceptos jurídicos, qué aspectos se deben tener en cuenta cuando se habla de manual tarifario, quién puede intervenir o no intervenir en estos manuales, quién puede participar o quién no puede participar en los mismos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha originado este video? ¿Por qué quisimos hacer este video? Digamos que hay un tema que ha generado mucha polémica y es porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, pues ha manifestado que va a hacer una reglamentación vía decreto de varios temas. Y uno de los temas que ha mencionado es el de un manual tarifario. Inclusive se proyectó un decreto, pero que ese decreto fue nuevamente quitado y pues obviamente en el momento, en la actualidad, no hay ningún decreto para revisar sobre su legalidad o no. Pero sí, pues obviamente se llama una situación muy particular por el proyecto que se planteó a la opinión pública. Y hay dos aspectos que yo quiero resaltar y que es muy importante porque ha generado polémica, no porque ese proyecto de decreto sustituya el decreto 786 del año 2016, porque es que ese decreto ya habla de tarifas, pero no habla de todas las tarifas que mencionaba el proyecto de decreto. Y a su vez, algo que también generó, por decirlo de alguna u otra manera, o molestia o inconformidad, o por lo menos no mucha claridad, es que en ese proyecto de decreto, en los documentos, se manifestó que esta actualización de ese manual tarifario, ¿sí? En cuanto a la metodología relacionada con procedimientos quirúrgicos, procedimientos intervencionistas, procedimientos no quirúrgicos, servicios de internación, etcétera, etcétera, había contado con la participación de asociaciones de profesionales de la salud, de instituciones agremiadas o no, y que si bien es cierto, habían sido consultadas, era una fuente idónea, pero para sacar un manual tarifario no se requiere pues de su aval para regular la materia. Y esto generó obviamente, como les decía, muchas dudas porque pues se han visto documentos en los cuales muchas sociedades científicas pues han manifestado que no participaron en este manual tarifario, en esta propuesta de actualización. Pero digamos que desde el punto de vista jurídico, esto simplemente lo menciono, que es lo que ha dado lugar a plantear, digamos, este video, sobre todo para hacer algunas precisiones desde lo jurídico, que considero muy importantes al momento de revisar o no la legalidad de cualquier decreto relacionada o titulada como manual tarifario. Hay un primer tema que es muy importante que mencionemos y tiene que ver con los antecedentes. Digamos que en Colombia hay un antecedente Manuel, en materia de tarifas muy importante, que inclusive es un referente histórico, que es el manual de tarifas IS, inclusive un manual del año 2001 que fue aprobado en el acuerdo 256 del 16 de diciembre del 2001. Y ese manual de tarifas, pues obviamente regulaba unos aspectos muy puntuales. En primer lugar, ¿qué regulaba ese manual tarifario IS? Todos los pagos de servicios de salud que tuviera que hacer la EPS, Seguro Social, a instituciones de salud, a grupos de práctica profesional o a personas naturales. Y también, pues, todos aquellos servicios de salud que tuvieran que pagar también instituciones de salud, grupos de práctica profesional, personas naturales, también pagos a prestadores relacionados con los temas de riesgos laborales, como accidente de trabajo o enfermedad laboral. Digamos que este es un manual que reguló muchos temas y que se desarrolló, digamos, de esa manera. Inclusive el último manual tarifario IS fue el del año 2004,
con el acuerdo 312 del 24 de febrero, que regulaba los mismos temas del manual tarifario de 2001, pero expresamente decía que dejaba sin efectos el manual tarifario de 2001. Pero, ¿por qué lo mencionamos como un antecedente? Porque uno dice, venga, pero si ese manual tarifario está derogado, si el Instituto de Seguros Sociales no existe como pagador, como EPS, ¿por qué todavía en la actualidad se habla de manual tarifario IS? Pues lastimosamente ese es un manual que no debería ser utilizado porque está derogado. Es que ni siquiera el objeto o alcance del mismo tiene vigencia o aplicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas IPS, EPS, prestadores en general, pues lo que hacen es que en sus contratos de prestación de servicios introducen este manual y una norma que está derogada, pues la reviven entre comillas vía contratación o vía acuerdo de voluntades. Lo que sí podemos decir hasta acá, o en este punto específico, es que ese manual tarifario IS 2001 no existe a la vida jurídica, es decir, está debidamente derogado. Por eso es muy cuestionable que una norma derogada pues, pueda ser revivida vía contractual. Pero digamos que ese es un primer antecedente cuando hablamos de tarifas. Otro antecedente también es el manual tarifario SOAT. Y ese manual tarifario SOAT pues obviamente tiene diferentes normas y diferentes regulaciones. Y empezamos por allá con un decreto 2423 de 1996. Inclusive, este manual tarifario SOAT, pues dice expresamente esa norma que era obligatorio cumplimiento, pero para las IPS públicas, y que las IPS privadas solamente pueden aplicarlo de manera obligatoria cuando se trate de atención de pacientes que han sido víctimas de accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas, atención inicial de urgencias y demás eventos definidos en su momento por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. O sea, lo que está claro es que ese manual tarifario SOAT es un manual cuando empieza relacionado con las IPS públicas y para las IPS privadas solamente es obligatorio para temas de accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y atención inicial de urgencias. E incluso la norma decía expresamente que las tarifas que estaban ahí, pues no eran obligatorias, simplemente eran como una referencia puntual para efectos de su aplicación. Después aparece el decreto 786 de la, 780, perdón, del año 2016. Para ser francos, este es un decreto que lo que hace es recopilar muchas normas, si no es un decreto nuevo, sino que recopila normas y obviamente pues le da una unificación en un solo cuerpo normativo. Y este decreto 780 del año 2016 dice expresamente campo de aplicación y dice expresamente que se aplicará para los casos originados en accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y demás efectos definidos por el Ministerio de Protección Social, como también la atención inicial de urgencias. Entonces, esto porque es muy importante, porque en principio ese manual tarifario SOAT no está diseñado para regular todas las tarifas relacionadas con la prestación de servicios de salud, sino para unos temas muy puntuales que yo reiterar, accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y atención inicial de urgencias. Y a su vez, también algo que plantea expresamente este decreto es que los contratos de prestación de servicios que suscriban las IPS, que son, digamos, los prestadores, se pagarán inicialmente de acuerdo a qué? A las tarifas que las partes acuerden. Es decir, en Colombia opera la libertad de mercado. Por eso, las tarifas que se van a regular, pues son unas tarifas para estas actividades específicas, pero en general, para toda la contratación de prestación de servicios, lo que rige es la autonomía de las partes, es decir, lo que ellos puedan fijar autónoma y libremente. Y estas tarifas solamente serán tomadas como una referencia, no pueden ser por tal motivo de carácter obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno quiere modificar este decreto con cualquier otro decreto, pues tiene que tener en cuenta cuáles son los alcances del mismo, porque estos decretos lo que hacen es reglamentar una ley y no ir más allá de lo que la ley permite, porque si no, obviamente,
ese decreto sería nulo. Hay otro punto importante, vistos sus antecedentes de manuales tarifarios IS y manual tarifario SOAT, pues digamos que hay diferentes normas que hablan de tarifas. Inclusive hay normas que prohíben a ciertas entidades fijar tarifas. Y si nosotros empezamos, pues todavía hay un marco normativo que está vigente, que es el de la Ley 100 de 1993, que por ahí inicialmente en su artículo 241 habló del régimen de tarifas. Y dijo inclusive lo siguiente: un año después de la vigencia de esa ley, o sea, la Ley 100 de 1993, se debe unificar el régimen de tarifas, que se aplica a las instituciones prestadoras de servicios públicos, digamos, las IPS públicas, por decirlo así, en la venta de sus servicios, ya sea con EPS o con asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, está planteando un régimen de tarifas esta ley, pero para las IPS públicas, no para las IPS privadas. Otra norma muy importante para tener en cuenta en materia de tarifas es la Ley 1164 del año 2007, que establece la creación o configuración de una entidad que se llama el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Y esa misma ley le asigna unas funciones a ese consejo. Y dice expresamente ese artículo sexto que ese Consejo Nacional de Talento Humano en Salud debe dar un concepto técnico al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la definición del manual de tarifas. Es decir, se requiere un concepto técnico sobre la materia. Y a su vez, el artículo 29 de la Ley 1164 del año 2007 reglamenta un poquito más o legisla un poquito más sobre esas funciones de tarifas. Entonces dice expresamente que el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud debe dar un concepto técnico al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la definición de un manual de tarifas. ¿Que cómo se debe expresar? Se debe expresar en salarios mínimos diarios legales. Debe garantizarse el equilibrio de mercado. Debe garantizarse la unidad de pago por capitación y también debe garantizarse el respeto a la autonomía profesional. Además, ese manual debe tener un concepto previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a su vez le da funciones a la Superintendencia Nacional de Salud para imponer sanciones frente al incumplimiento de ese manual tarifario que se ha aprobado. Entonces, si ustedes revisan, cuando hablamos de manuales tarifarios, pues ahí entran en conjunto una cantidad de actores para poder hablar de un manual tarifario, entre ellos el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, pero también se habla de la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también de la Superintendencia Nacional de Salud. Y a su vez, la Ley 1438 del año 2011, en su artículo 117, pues le da al Gobierno Nacional una función y es que analice periódicamente las condiciones de competencias en el mercado de aseguradores y prestadores, pero también que revise y analice las tarifas de prestación de servicios a nivel territorial. Es decir, nuestro marco jurídico en materia de tarifas tiene unas leyes que regulan la materia. La Ley 100 de 1993, la Ley 1164 del año 2007 y la Ley 1438 del año 2011. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted hable de manual de tarifas, tiene que tener en cuenta el cumplimiento de estas normas al momento de expedir cualquier decreto. Otro aspecto que también es muy importante para mencionar acá tiene que ver con algunas prohibiciones que vienen obviamente de la Ley 100 de 1993 y que fueron reglamentadas expresamente por el decreto 1663 de 1994. Y este decreto expresamente dice que no se pueden hacer acuerdos, actos o convenios que puedan afectar la libre oferta y demanda en los servicios de salud. Tampoco se puede hacer abuso de posición dominante. Tampoco se puede interrumpir, restringir los servicios de salud. O sea, hay unas restricciones muy específicas. Y a su vez, ese decreto 1663 de 1994 establece unas provisiones muy puntuales para las asociaciones científicas y de profesionales o auxiliares, donde se le prohíbe a las asociaciones o sociedades científicas desarrollar o tomar decisiones o políticas internas
que tengan como objeto falsear la libre competencia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si alguna sociedad científica realiza una afectación a libre oferta y demanda de los servicios de salud, inclusive invita a no prestar servicios de salud, esos acuerdos pueden ser investigados y sancionados por las superintendencias respectivas. Inclusive hay casos donde ha habido sanciones para ese tipo de entidades. Entonces, frente a este punto que es muy importante, que cuando hablamos de participación y alcance de las asociaciones científicas, pues es muy importante hacerlo bajo el marco normativo y a su vez, pues no incurrir en violación a estas prohibiciones, porque esto puede dar lugar de sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos para las sociedades científicas y hasta 300 salarios mínimos para las personas que ejercen la respectiva representación en dichas asociaciones científicas. Y otro aspecto que tampoco quiero dejar pasar por alto en materia de tarifas o incumplimientos es los intereses por mora en el cumplimiento en los pagos. Sobre todo porque en Colombia, a partir de la ley 1122 del año 2007 y con la expedición de la resolución 630 del año 2019, lo que está claro es que los pagos deben realizarse de manera puntual en salud. Si los pagos no se realizan de manera puntual, hay que cobrar intereses. ¿Cuáles intereses? Pues lo que las partes hayan acordado inicialmente. Y si no se ha acordado, o en ningún caso, se pueden, digamos, pasar por encima los intereses verificados o certificados por la Superintendencia Financiera. Y algo muy importante que trae esta resolución es que se entiende que el pago no es oportuno a partir del día siguiente en el cual se hace exigir la obligación. Y eso lo digo porque por una extraña razón en el sector de la salud los pagos son a 60, 90, 180 días y más y se consideran como que son pagos puntuales o pagos oportunos. Pero miren que sin necesidad de un acuerdo contractual, si hay incumplimiento en los pagos, también hay que pagar y reconocer este tipo de intereses. Y finalmente, quiero hacer algunas precisiones porque también me lo han consultado y quiero precisar esto. Si saliera un manual tarifario, pues ya sabemos que un manual tarifario debe salir, pues de acuerdo a todos los precedentes que vimos, de la Ley 100 de 1993, de la Ley 164 del año 2007 y de la Ley 1438 del año 2011. Y que cualquier reglamentación o modificación al decreto 780 del año 2006 tiene que estar relacionada con ese objeto específico y no con un manual tarifario general, porque así no prospera y si eso se realiza, pues sería totalmente ilegal. Pero viene, como digo yo, la parte práctica y la parte operativa, que también es lo que ha generado muchas preguntas. Primero, y voy a enfocarme en el trabajador de la salud, porque obviamente este video tiene ese énfasis. Imaginémonos que yo tengo un contrato de trabajo con una IPS privada. Soy enfermera, soy médico general, soy médico especialista, soy conductor de ambulancia, lo que sea, soy trabajador de la salud. ¿Qué pasa? Pues que esa persona que está vinculada con una entidad privada tiene diferentes formas de contratación. Y una forma de contratación es la vinculación laboral, es decir, con un contrato de trabajo. O sea que esa persona que le hacen un contrato de trabajo no podrían aplicarle reglas de un manual tarifario porque lo que tienen que aplicarle a él, si es una entidad privada, son las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, que hablan de que uno puede fijar, trabajador y empleador, un salario en sus diferentes modalidades, por unidad de tiempo, por obra, destajo, por tarea, etcétera, etcétera. E inclusive extrae claramente que el salario puede ser regulado vía convención colectiva, vía pacto colectivo, vía fallo arbitral. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si usted habla de un contrato de trabajo, pues ¿por qué no le van a poder aplicar un manual tarifario? Porque es que eso requiere la voluntad de las partes, que son el trabajador y el empleador. Si no hay voluntad, pues es evidente que pues no te pueden aplicar algo porque la voluntariedad está clave, está enmarcada en esto. Pero ¿qué puede pasar? Que es una entidad privada, es una IPS, es una EPS, sí, que tiene vinculados a esa enfermera, a ese auxiliar, a ese médico especialista, a ese bacteriólogo, que sea, ese psicólogo.
pero no por un contrato de trabajo, sino por un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo que está claro? Que esos contratos pueden ser con personas naturales o con personas jurídicas para prestar el servicio. Pero ahí lo que se establece es la libertad de remuneración con fundamento en la oferta y demanda. Porque si es un contrato, pues las partes tienen que estar de acuerdo con el contrato, porque si no, pues no se firma, no se suscribe y listo. Si tú eres un trabajador independiente, tienes tu consultorio, lo mismo, puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Pero también lo que está en claro hoy es que en Colombia la Constitución Política habla de libre oferta y libre demanda. Es decir, hay libertad de mercado. Eso es lo que hay hoy y lo que hoy tenemos vigente. Por ese motivo, pues hay que regular las condiciones tarifarias o remuneración en ese contexto. O también hay gente que con entidades privadas tiene contrato sindical, es decir, que ejecutan una prestación de un servicio por medio de los afiliados al sindicato. Lo mismo, libertad en la remuneración. Pero los sindicatos también pueden autorregularse y pueden tener negociaciones colectivas para regular todo el tema de tarifas, ingresos, honorarios, etcétera, etcétera. Y algo muy parecido pasa con las empresas del Estado o con las subredes, porque obviamente allá puede haber una vinculación laboral. Y si yo tengo una vinculación laboral, pues por regla general soy o empleado público o trabajador oficial. ¿Cómo se fijan las reglas de los salarios de trabajadores oficiales? Por el contrato de trabajo, por la negociación colectiva. ¿Cómo se fijan la remuneración de los empleados públicos? Pues hay unas normas que regulan el ingreso de manera específica, pero también ellos pueden negociar el ingreso de acuerdo a la capacidad económica de cada entidad y la aprobación a veces del Ministerio de Hacienda. Lo mismo pasa, ¿qué sucede con una entidad pública como una S o una subred? Pues también puede tener gente por prestación de servicios y ellos tendrán que regular y tendrán que fijar libremente las condiciones de remuneración. Lo mismo pasa en el sector público, en las S y las subredes, si lo que hay es un contrato sindical. Lo mismo, libertad de oferta y libertad de demanda. Entonces, miren, con este video quisimos hacer algunas explicaciones y aclaraciones sobre el tema de manual de tarifas. Y pues podríamos hacer, digamos, algunas precisiones o sacar algunas conclusiones. La primera, en Colombia el manual tarifario ISO 2001 está derogado. No hay necesidad de derogarlo, ya se encuentra derogado. Pero viene la pregunta del millón, bueno, ¿y está derogado porque todavía se contrata con ese manual? Porque algunas entidades o algunas personas firman contratos donde le dan vigencia a una norma que está derogada. Segundo, cuando hablamos de manual tarifario SOAT, lo que hoy hay es unas reglas para ese manual y cualquier modificación al decreto 780 del año 2016 tiene que ser enmarcadas en el manual tarifario SOAT, porque es que eso es lo que permite la ley vía reglamentación, vía decreto. Es decir, vía decreto no se permite ir más allá de lo que permite el manual tarifario SOAT. Tercero, y que es un aspecto muy importante, se quiere hacer un manual tarifario. Perfecto. Ese manual tarifario va a hacerse en cumplimiento de qué? De lo que dice la ley 100 de 1993, la ley 1164 del año 2007 y la ley 1478 del año 2011, donde se establece inclusive de unos conceptos previos para poder realizar cualquier tipo de manual. Cuarto, hay unas prohibiciones para las asociaciones científicas, digamos, para hacer manuales tarifarios, pero también esas prohibiciones son para la EPS, para la IPS y para todo el que esté en el sector de la salud. Quinto, lo que opera en Colombia en materia de tarifa, remuneración y salarios es libre oferta y libre demanda. Es decir, que no pueden ser acuerdos unilaterales ni del Estado a nivel nacional ni a nivel territorial. Tiene que ser producto del acuerdo y el consenso entre las partes. Sexto, si yo tengo un contrato de trabajo y estoy vinculado con una entidad privada o soy empleado público, es una entidad pública, la manera de regular mi ingreso es vía salario, lo que diga la ley, o vía negociación colectiva, lo que se puede hacer en virtud de una convención colectiva o de un acuerdo colectivo. Séptimo, hoy en día, si no se paga puntual, pues también se pueden cobrar intereses. O sea, eso ya viene desde la ley 64
y la resolución del año 2019. Por eso, pues, quisimos hacer este video para efectos de aclarar y precisar, pues, algunos temas que consideramos muy importantes sobre la materia. Un fuerte abrazo para todos y para todas.